Muy buenas noches. Primero que todo, agradecerles a todos ustedes por venir el día de hoy. De verdad que es importante que cada vez debatamos más, que cada vez compartamos más sobre estos temas que son tan apasionantes y tan importantes para nuestra vida diaria. El derecho informático nos rodea. Sin embargo, muchas veces pensamos que la tecnología no es tan relevante para el ejercicio profesional, que los temas digitales deberían ser ajenos para lo que son los abogados. Y eso es una realidad un poco cruel cuando uno se enfrenta en la universidad con que los estudiantes de derecho muchas veces no les gusta la tecnología. Pero hay un problema. Las universidades no les están enseñando a que les guste la tecnología, porque la tecnología es apasionante y creo que esto es lo que nos reúne el día de hoy aquí. Todos estos temas son cambiantes, son apasionantes y de verdad que entre más personas estemos debatiendo y compartiendo sobre ese tipo de temas, mucho más se va a enriquecer no solo el país, el mundo, porque en esos temas no hay nadie que tenga las verdades absolutas y dichosamente Costa Rica ha dado un muy buen liderazgo en esta materia y es parte de lo que vamos a ver hoy. Podríamos decir que el estado actual es de un país que tiene una legislación robusta sobre delitos informáticos. Nos podemos dar el lujo de decir que tenemos tipos penales novedosos que le permiten a los investigadores, a los fiscales, al Poder Judicial tener herramientas jurídicas para luchar contra el cibercrimen. Pero nos enfrentamos con otra realidad. ¿Y cuál es? ¿Existe realmente un conocimiento sobre esta materia? ¿Se dan suficientes capacitaciones a fiscales, a jueces, a defensores sobre delitos informáticos? Lastimosamente no. Y esto definitivamente genera una brecha que a pesar de que tengamos las herramientas, las mismas no son aprovechadas. Porque ustedes van a ver el día de hoy cómo nuestro código penal en materia de delitos informáticos es bastante avanzado y estamos muy por delante de la mayoría de países de Latinoamérica. Y eso lo digo de forma, creo que un poco humilde, en el sentido porque de verdad que lo que debería decir es, estamos por encima de todos. La verdad es que Costa Rica está adelante. Sin embargo, ¿cuál es el tema que les vengo a presentar hoy? Reformas urgentes al Código Penal sobre delitos informáticos. Eso hace parecer que estamos atrás. Sí, porque la tecnología avanza demasiado rápido y la tecnología avanza tan rápido que el derecho no logra acomodarse. Entonces, lo que nosotros años atrás celebrábamos como una gran reforma que iba marcando el norte a lo que debería ser reforma sobre delitos informáticos a nivel internacional, pues ahora uno dice, bueno, hay diferentes conductas que deben ser sancionadas. Tenemos que darle más herramientas al ciudadano para que pueda defenderse, porque la tecnología sigue avanzando, los delincuentes se van acomodando con la tecnología. Según unos datos en el Reino Unido, dice que el 25% del crimen organizado se está pasando al cibercrimen. Entonces hablemos de cibercrimen organizado por una sencilla razón. Cuando un delincuente sale a la calle a delinquir, se expone, ¿cierto? De alguna forma se expone y no es mejor tener una computadora, lanzar ataques masivos y que si el 10% de las personas caen, es bastante rentable. Así funciona el cibercrimen. Y si nosotros no combatimos por medio de educación sobre ciberseguridad, si no cultivamos esa cultura digital que deberíamos tener cada uno de nosotros, inmersa en nosotros mismos, vamos a ser víctimas. Y se han hecho pruebas de personas que son especialistas en la materia y han caído. Entonces uno diría, bueno, entonces estamos condenados si no nos tomamos en serio los temas de ciberseguridad. Uno se hace preguntas sobre a quiénes le han enseñado sobre estos temas en la universidad, se sorprende que inclusive en el caso de los informáticos no se da tanta educación sobre el tema. De hecho, están los informáticos, que claro que saben de informática, pero hay un mundo aparte que son los que les gusta la seguridad informática. Entonces, aún en el campo
de la informática, tenemos personas que no saben mucho de seguridad informática. Entonces, ¿se pueden imaginar cómo estamos los abogados? Exacto, entonces tenemos que empaparnos más. Es nuestra obligación porque ya lo vimos con Panama Papers. Con Panama Papers nos dimos cuenta que si un profesional en derecho no mantiene políticas de seguridad adecuadas, toda la información de los clientes va a ser filtrada o podría ser filtrada. ¿Y cuál es el daño que puede sufrir tanto clientes como el abogado? Entonces, una de las buenas noticias desde hace un par de meses es que finalmente Costa Rica da el paso y se adhiere al Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia. Pues eso está muy bien, pero no podemos caer en falsos triunfalismos. Simplemente dimos un paso más en la dirección correcta. ¿Que por qué duramos más de 10 años? No tengo idea. ¿Que habían personas en contra? No. Simplemente como no existe cultura digital, como no existe esa prioridad sobre los temas tecnológicos para ser debatidos, simplemente pateaban la bola. Entonces uno puede hacer toda una lista de políticos que les interesaba el tema en los últimos 10 años y todos se sienten padres del chiquito, pero finalmente nunca nadie empujó lo suficiente el tema para que saliera hasta ahora. Y bueno, que de verdad que se han hecho bastantes esfuerzos para que esto se dé. Entonces, ¿en qué nos beneficia el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia? Bueno, principalmente nos da una herramienta para cooperación internacional en la investigación de delitos, no solo los informáticos, que en esto hay que hacer mucho énfasis, sirve para cooperación internacional sobre cualquier tipo de delito que se cometa por vías informáticas o visto de otra forma, donde exista evidencia digital transfronteriza. Entonces, si hay un delito que en cualquiera de sus etapas hay información que se encuentre en la nube, entonces ocupamos cooperación internacional. Ustedes se pueden imaginar un delito donde no pueda existir información en la nube. Los delincuentes utilizarán Dropbox, utilizarán iCloud, utilizarán Gmail. Claro que sí. Y mucha de esa información puede ser bastante, digamos, fuerte para poder, obtener pistas para saber en qué momento estaba una persona, con quién se estaba comunicando, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, no hay en la actualidad casi que ningún delito donde no podamos obtener una pista en la nube, donde no pueda existir evidencia digital. Entonces, por supuesto que debería haber sido prioridad de hace bastantes años, porque la brecha digital se va reduciendo, cada vez más personas estamos utilizando las nuevas tecnologías, estamos conectados la mayoría del tiempo y este tema debería ser prioritario. Por dicha ya pasó. Entonces, el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia mejora los instrumentos de cooperación internacional, como les decía, armoniza el derecho sustantivo, no lo limita. Esto es importante en el caso de Costa Rica. Nosotros vamos más allá del Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia y el convenio nos dice, no pueden tener tipos penales diferentes. No, es que es el mínimo que tenemos que cumplir. La instalación de una red permanente de contactos 24/7. Eso es interesante porque eso funciona en el seno del Consejo de Europa. La red 24/7 funciona como una red de contactos donde las diferentes, instituciones a nivel mundial que se dedican al tema pueden hablar entre ellos para colaborar y buscar información. Eso es sumamente útil. Adicionalmente, los países pueden ir a Estrasburgo, pueden ir al Consejo de Europa a debatir sobre estos temas y en algunos casos se permite que un país le diga a Facebook, le diga a Gmail, le diga a Apple, ustedes por qué no están colaborando, y los sientan en un banquillo y ellos tienen que explicarse y ellos se ven forzados de alguna forma a colaborar, que de otra forma es un tanto complejo. Entonces, como la lucha contra la ciberdelincuencia es algo que no podemos hacer de forma individual, sino que se tiene que combatir todos los países en conjunto, por supuesto que es importante, no solo como una herramienta para cooperación internacional, sino para obtener esos conocimientos que se van generando en tiempo real en los diferentes países, y toda esa información que van compartiendo
se va compartiendo en estos foros. Entonces es sumamente importante que el país esté ahí. Entonces, ¿cumple Costa Rica con el derecho penal sustantivo según lo requerido con el convenio? Bueno, como podrán ver, esta lista la elaboré hoy. Es bastante tediosa leerla, pero vamos a ver que el código, en el convenio exige la interferencia del sistema. Hay diferentes tipos penales donde se incluye, y esto hay que verlo así. No es que vamos a encontrar o vamos a buscar en el código penal donde se encuentra el nombre del tipo penal interferencia de sistema, sino que vamos a ver cuáles son los verbos, cuáles son las acciones, cuáles son las conductas que se encuentran ahí y ver dónde podrían estar dentro de nuestro código penal. Es un ejercicio un poco tedioso a veces, hay que ser muy meticuloso para estarlo revisando, pero Costa Rica lo cumple. Y de hecho, según los estudios que ha hecho el mismo Consejo de Europa, estamos bien. Que hay que hacer reformas, por supuesto. Entonces, abuso de dispositivos, falsificación informática, fraude informático, de alguna u otra forma están incluidos. El acceso ilícito, ahí siempre me gusta hacer una parada. El acceso ilícito como tal, en Costa Rica, si nos vamos a analizarlo, nos vamos a encontrar que el acceso ilícito no se encuentra en el Código Penal. Sin embargo, sí lo vamos a encontrar en leyes especiales, como lo pueden ver ahí en el artículo 21 de la Ley General de Aduanas y el artículo 94 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Sin embargo, los sistemas informáticos que están protegidos ahí son específicos. Deberíamos nosotros tipificar el acceso ilícito como un delito en Costa Rica. Yo siempre me he negado, por lo menos esa es mi posición, y lo vamos a explicar por qué. El acceso ilícito es utilizado constantemente por los hackers éticos, aquellos que andan buscando vulnerabilidades en los sistemas informáticos, para reportarlos a las diferentes compañías para que lo reparen. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si uno piensa que una conducta debe ser un delito para proteger un bien jurídico, ¿por qué vamos a crear un tipo penal donde la mayoría de las personas o muchas personas lo utilizan de una forma para proteger el bien jurídico? Entonces, en Costa Rica, cuando se accesa ya un documento privado, es delito. Cuando se accesa un dato personal, es delito. Cuando se genera un daño informático, y así sucesivamente. Entonces, sí requerimos que haya más que el acceso para que sea delito. Esto es muy importante. Entonces, no es simplemente decir, bueno, esto dice el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, copy-paste y Costa Rica lo tiene. Porque así lo tienen muchos países y en Latinoamérica parece que es la fórmula. Y en muchos países del mundo. Copy-paste, Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, estamos bien. De hecho, es muy común ver que las personas dicen, bueno, ya estamos adentro y ya el país está protegido. Y no, porque el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia son compromisos que adquiere el país. Entonces, siempre vamos a depender de nuestra legislación. Entonces, el cumplir con el derecho sustantivo penal es apenas el mínimo al que debemos aspirar, el mínimo. Entonces, es ahí donde son importantes estos foros, es ahí donde es importante que cada vez más personas se involucren en el estudio de estos temas, porque si no es mediante un análisis de cuáles son las amenazas informáticas que nos están en este momento atacando, ¿cómo vamos a nosotros decidir cuál va a ser la política criminal del país en la persecución de los delitos informáticos? ¿Cuándo vamos a convertir un abuso informático para que se cometa un delito informático? ¿Cuál va a ser la pena con la que debería sancionarse cierta acción? ¿Cómo deberíamos responder ante esto? Y bueno, ahí traigo unas propuestas de hacia dónde deberíamos ir. Entonces, uno diría, bueno, Costa Rica hace 2 meses se adhiere al Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, pero ¿dónde estábamos? ¿Habíamos ido más allá desde antes? Lo vamos a ver. En los tipos penales donde podemos decir y sacar pecho que Costa Rica ha ido más allá son los siguientes: suplantación de identidad, suplantación de páginas electrónicas,
seducción o encuentros con menores por medios electrónicos, lo que se conoce como el child grooming en otros países, violación de comunicaciones o correspondencia, porque va más allá de la interceptación de comunicaciones. El tipo penal es bastante complejo. Violación de datos personales, instalación y propagación de programas informáticos maliciosos y facilitación del delito informático. Entonces, son estos delitos que no se encuentran necesariamente en otras legislaciones, pero son herramientas que se tiene el país en la lucha contra la ciberdelincuencia. Entonces vamos a verlos uno por uno y el por qué se dice que hemos ido más allá. Suplantación de identidad. Este delito es bastante complejo, porque parece muy sencillo, porque lo que se nos ocurre cuando le dicen suplantación de identidad es el caso donde a usted le crean un perfil falso y lo suplantan. Correctamente, eso es una suplantación de identidad, pero puede ir más allá, porque si a usted le suplantan su identidad en cualquier medio electrónico, dígase correo electrónico, dígase en el trabajo, ¿qué tal si alguien llega y por alguna forma logra obtener su huella digital y hace, digamos, y firma, digamos, en el trabajo como que acaba de ingresar o lo saca antes? ¿Le puede generar una afectación? ¿Qué tal si él simplemente usted agarra un vaso, alguien llega, hace una copia y con eso trata de identificarse en un sistema informático haciéndose pasar por usted? Sí, claro, eso es una suplantación de identidad. Siempre que existe un sistema de autenticación, si alguien se hace pasar vulnerando las medidas de seguridad o no por usted, está cometiendo una suplantación de identidad. Entonces esto permite que se puedan perseguir ciertos delitos inclusive antes de que la persona viole las comunicaciones, que comete el daño informático, porque el mero hecho de suplantar la identidad ya es un delito en el país. Por otro lado, es muy común que nosotros veamos los ataques de phishing, esos correos electrónicos donde alguien se hace pasar por el banco y nos envía a una página falsa. Pues bien, este correo de phishing, donde se suplanta la identidad del banco por correo electrónico, ya es un delito. Entonces las autoridades ya podrían investigar, bloquear todos los accesos para que ningún costarricense ingrese a los sitios y aún así poder perseguir penalmente a los delincuentes. Eso es sumamente importante porque no necesitamos que existan víctimas directas para poder perseguir a los criminales. Y esto es una de las novedades que ha traído esta legislación. Suplantación de páginas electrónicas. Nuevamente, es un tipo penal donde, primero que todo, si usted le suplanta una página web a otra persona a una página legítima de internet, si le genera daño, eso por sí mismo ya es un delito. Pero ¿qué tal si le capta ya datos confidenciales, que es lo que se conoce también con phishing? Bueno, tiene un agravante. Entonces, nos permite bloquear una página antes de que existan víctimas. Entonces, si la policía se vuelve un poquito más proactiva y está analizando en internet, está analizando las amenazas y se dan cuenta que hay una página de un banco que está siendo suplantada, pues pueden bloquearla. Y si la bloquean, no quiere decir que porque no hay una estafa informática, no se puede perseguir. Pues claro que sí. Esto siempre me ha llamado la atención, digamos, el debate que se ha generado alrededor de esto, porque en algunos países lo que han dicho es, no, es que nosotros las páginas no pueden bloquearse, porque lo que ocupamos son víctimas de la estafa informática o fraude informática, como le llaman algunos países. Y si hay víctimas, entonces nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Entonces ahí es donde, de hecho, por ahí del año 2010, Costa Rica, digamos, sacó pecho y dijo, no, es que esa no es la fórmula es tener un tipo penal que nos permita perseguir sin que hayan víctimas, porque yo creo que es un poco injusto esperar que a una persona le vacíen la cuenta para que las autoridades puedan hacer su trabajo. Hay que darles herramientas para que hagan su trabajo. Entonces así hay que ver digamos, el derecho penal moderno. Démosle herramientas para poder seguir a los ciberdelincuentes que son muy ágiles, que son difíciles de agarrar. Entonces tenemos que pensar así, tenemos que pensar estratégicamente. Seducción o encuentros con menores por medios electrónicos.
seguimos en lo mismo, adelantamos las barreras de protección. No tenemos que esperar a que exista un abuso a un menor, una violación, un homicidio, o que un delincuente obtenga estas fotos íntimas, videos íntimos, sino que con solo que una persona tenga algún tipo de intercambio, alguna comunicación de contenido erótico o sexual con un menor de 15 años, esto ya es delito. ¿Por qué? Porque esa es la metodología que utilizan los delincuentes, generan esta conexión emocional con el menor, le hacen parecer ser una persona que no son, porque generalmente los menores a esas edades son muy inmaduros. ¿Qué tal que ellos piensen, no, es que no hay nadie de mi edad que me comprenda, pero de repente una persona de 40 años que ha vivido mucho, o 50, 60, empieza a hablar y se hace pasar por alguien que tiene los mismos intereses, entonces lo va manipulando, se va ganando la confianza, no es algo que dura minutos, puede durar meses, hasta que se hacen novios, ahí empieza, le solicita fotos íntimas, en algún momento la cita o lo cita para verse en algún lado, lo viola, lo mata. No tenemos que llegar ahí, entonces por eso las barreras se ponen antes de protección y los padres que tienen que darle un acompañamiento a los menores pueden encontrar que hay una persona que está hablando y está teniendo comunicaciones de contenido sexual con el menor de 15 años, interponer la denuncia antes de que envíe las fotos, antes de que se quede a ver con él. Entonces, a los padres tienen que tener educación, tienen que darles acompañamiento, pero una vez ellos ya cumplen con eso, si se encuentran este tipo de comunicaciones, pueden interponer la denuncia. ¿Y qué pasa en el caso de los mayores de 15, menores de 18? Si el delincuente utiliza la suplantación de identidad o una identidad falsa, también estaría cometiendo un delito. Y somos de los primeros países en Latinoamérica que tipificamos esto como delito, y esto desde el año 2012. Violación de comunicaciones o correspondencia. Este tipo penal fue modificado porque lo teníamos desde el año 2001, fue modificado, fue mejorado y ahora es un tipo penal un poco más complejo. Esto permite que si alguien accede a sus comunicaciones, dígase Facebook, WhatsApp, Gmail, si alguien accede a sus comunicaciones, este acceso sería un delito. Esa es la forma más sencilla de entenderlo. En el párrafo segundo vemos cómo la difusión de comunicaciones o documentos privados que carezcan de interés público también es un delito. Y esto nos ha permitido poder luchar contra el fenómeno de la pornovenganza. Entonces, si una persona le ha enviado a otra un documento privado, que un documento privado puede ser un video, puede ser un audio, puede ser una fotografía íntima, y el receptor de esta comunicación la difunde y esta información carece de interés público, como el caso de la pornovenganza, también estaría cometiendo un delito. Entonces, al mismo tiempo, en el párrafo segundo, también la conducta que es ofrecer los servicios de hackeo, por decirlo de una forma más coloquial que todo el mundo entiende, también es delito. Entonces, si usted dice, bueno, yo no sé hacer eso, pero voy a conseguir a alguien, mucho cuidado. Entonces, bueno, como podemos ver ahí la pornovenganza. ¿Quién de aquí nunca ha compartido un pantallazo de una conversación que tiene en WhatsApp o de cualquier otra aplicación de mensajería o red social? Es raro que alguien me diga, no, yo nunca he compartido un pantallazo, porque es muy normal. Está hablando y es como, vea lo que me dijeron, pantallazo, y va para el otro chat. Si esta acción puede dañar la intimidad de esta persona, también es un delito. Entonces, mucho ojo, porque si ustedes ven que están violando la intimidad de esta persona al recompartir este pantallazo, están cometiendo un delito. Y también está el caso del jugador, de la liga, que empezó en un chat grupal de WhatsApp a empezar a hablar mal de sus compañeros. Y alguien del grupo lo saca y lo recomparte y se vuelve viral en internet. Cada uno de los difusores está cometiendo un delito, por supuesto.
Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando recibimos comunicaciones o documentos privados que no están dirigidos a nosotros, y lo sabemos. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Violación de datos personales. Bueno, el espíritu del legislador cuando 5 minutos, no va a poder cumplir con los 5 minutos, vamos a extendernos un poco más porque viene la parte más importante, pero entonces voy a acelerar. Bueno, aquí principalmente tratamos de luchar contra este mercado negro de datos personales, que eso que usted dice, ¿por qué aparecen datos que yo digo en una institución pública aparecen en una empresa privada? Por ejemplo, este tráfico de datos personales, o sea, que en beneficio propio de un tercero copie todos los verbos habidos y por haber un dato personal sin la autorización del titular de los datos personales, está cometiendo un delito. Instalación y propagación de programas informáticos maliciosos. Bueno, eso tal vez es uno de los tipos penales más largos. Involucra no solo la instalación de un programa informático malicioso, sino cuando lo engañan a usted para que instale un programa informático malicioso, cuando el delincuente pudo haber obtenido el control de su computadora. Generalmente lo que hacen es vender los servicios de spam, denegación de servicios o propagación de programas informáticos maliciosos. Eso también es un delito. Y entonces eso nos trae la noticia que dentro de este tipo penal en Costa Rica, dedicarse a enviar spam es delito también, para que lo tomen en cuenta. Bueno, la facilitación del delito informático, ese es un tipo penal novedoso. Por un lado, se lucha contra lo que se llaman las mulas en la estafa informática, pero por otro lado permite perseguir penalmente a todos estos servidores, a todos estos proveedores de servicios en la dark web, por ejemplo, que dan servidores para que las personas puedan contratarlos por Bitcoin, o sea, que no son rastreables y puedan tener pornografía infantil, puedan tener páginas de phishing, etcétera, etcétera. Y como no piden ningún tipo de dato y saben que van a ser utilizados con fines delincuenciales, entonces estarían cometiendo este delito. Entonces vamos con las reformas urgentes, que son las propuestas. Violación a la intimidad. Suena muy parecido a la violación de comunicaciones o correspondencia, pero tiene otro enfoque. ¿Cuál debería ser este delito que sí se ha incluido en otras legislaciones latinoamericanas? Si a usted lo graban en un lugar íntimo, sin su autorización, por ejemplo, sin que capten ninguna manifestación verbal, que eso es otro tipo penal, pero que lo graben, que lo estén grabando y no exista ningún beneficio propio de un tercero para que no sea tampoco violación de datos personales. Si usted lo graban en un lugar privado, dígase que usted está en su habitación cambiándose, está en su habitación teniendo relaciones sexuales y alguien lo está grabando sin su consentimiento, debería ser un delito informático. Y la posterior difusión, por supuesto que también. Entonces, difusión de contenido íntimo sin el consentimiento del titular, que es otra de las modalidades de pornovenganza, que es cuando el actor, el victimario, es el que ha grabado el video o tomado la fotografía, lo difunde, que esto sí no se puede, digamos que incluir dentro del tipo penal 196, párrafo segundo, también debería ser un delito. Que se podría incluir dentro de lo que es un delito de difamación, pues sí, pero ocupamos este tipo de reformas para que cualquiera simplemente pueda interponer la denuncia y defender sus derechos fundamentales. Difusión de datos personales confidenciales y sensibles, lo que generalmente se llama doxing. ¿Qué pasa si a ustedes en la empresa en la que trabajan hacen un Otto Guevara, que le sacan todos sus datos personales, teléfono, cédula, cuánto gana, etcétera, etcétera? Información que no está dirigida al público. Debería ser un delito, aunque no existe un beneficio propio de un tercero, que ese es el delito de violación de datos personales. Por supuesto, tiene que ser una conducta separada, que tiene que ser el acoso electrónico, el ciberacoso que nos hablaba don William. Por supuesto, que si se da algún tipo de acción hostil por internet reiterada, que tengan la capacidad de hacer sentir a la persona menos segura, la persona puede interponer la denuncia.
Y esto en realidad es muy importante porque está pasando mucho. Y deberíamos nosotros darle herramientas a los ciudadanos para que se defiendan, aunque no tengan tal vez un abogado para que les ayude con una querella por difamación, por ejemplo, si es el caso que cabe la difamación o la injuria. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuántos creen ustedes que deberíamos nosotros durar para tener estas discusiones y para que esto sea finalmente parte del Código Penal? No debería durar mucho porque hay personas que ya están sufriendo el acoso de diferentes formas. Captación de datos de geolocalización de forma no consentida. Bueno, suena muy a película de Hollywood, pero no es tan complicado configurarle el teléfono a una persona para que esté enviando mensajes de texto en donde se encuentra en cada momento. De hecho, ahí los sistemas operativos ya los traen. Simplemente hacer una configuración o, ¿qué tal ponerle un dispositivo al carro de la pareja para saber exactamente en qué momento está? ¿Creen que existe una violación a los datos personales, a la intimidad de la persona? Por supuesto, ¿debería ser incluido dentro del Código Penal? Yo creo que sí. Difusión y tráfico de vulnerabilidades. ¿Por qué? ¿Qué son las vulnerabilidades? Bueno, los sistemas informáticos generalmente tienen vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son las que permiten que alguien ingrese a su computadora o le instale un programa informático malicioso sin que usted haga relativamente nada. Son errores que tienen los programas que son explotados por los delincuentes. Entonces, en el contexto actual, una vulnerabilidad para una computadora Mac o para una computadora Windows vale millones de dólares. Debería entonces sancionarse este tráfico o difusión de estas vulnerabilidades sin que se le permita al desarrollador, dígase Windows, Apple, Google, sin que se le permita arreglar este error. Claro, el informático que se dedica a la seguridad informática tiene que seguir un protocolo ético. Informarle primero al desarrollador, darle la oportunidad que lo repare y después le comunica a la comunidad que descubrió el error. Entonces puede tener su trofeo, pero primero, lo primero. Y bueno, en la difusión y tráfico de claves de acceso a sistemas informáticos. No sé si ustedes sabían que cuando los hackers han explotado vulnerabilidades, han ingresado a sistemas informáticos, han robado datos personales, las claves de ustedes, de muchos de sus servicios, se encuentran en Internet para que alguien las busque y las utilice. Por eso hay que tener no solo una clave segura, pero también un segundo factor de autenticación. Y si pueden llevarse algo de esta charla hoy, que sea eso. Lleguen todos a la casa y investiguen cómo activar el segundo factor de autenticación para Facebook, para Google, para Hotmail, para los servicios que utilicen, porque de lo contrario se encuentran desnudos. ¿Cuáles son, la propuesta, mejor dicho? De mi parte, aparte de lo que sería una reforma a lo que es el Código Penal, me parece importante presentar un proyecto de ley que obligue a la Asamblea Legislativa a discutir todo proyecto de ley que involucre temas tecnológicos en un plazo no mayor a un año. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que podemos esperarnos 10 años hasta que se les ocurra regular Uber? 10 años para que nos incluyan estas conductas que ya están lesionando ciudadanos. Pues no, entonces por supuesto que tenemos que buscar una forma, una solución para que esos proyectos no duren más tiempo de lo normal en discutirse. Cualquier duda, si quieren la presentación, pueden escribirme a mi correo electrónico y con todo gusto. Muchas gracias.